Séneca y el arte estoico de envejecer como el vino. Un día Séneca visitó su casa en el campo después de una larga ausencia. Estaba desconcertado porque su finca se estaba desmoronando y los árboles del jardín habían perdido todas sus hojas. Se desquitó con el propietario, quien le explicó que, aunque hacía todo lo posible por mantener el lugar, los árboles y la casa eran viejos. Desconcertado por la rapidez con la que su propiedad se había venido abajo, Séneca se dio cuenta de la realidad del envejecimiento. Donde quiera que miro veo la evidencia de mi avanzada edad, escribió a su amigo Lucilio. Las piedras desmoronadas y los árboles moribundos eran la prueba de que todas las cosas se deterioran y de que él mismo no es una excepción a esta regla. Pero en lugar de deprimirse, Séneca decidió apreciar la vejez, afirmando que está llena de placer si uno sabe aprovecharla. 2 milenios después de que Séneca pisara la tierra, la gente vive más años y muchos se preocupan a menudo por cómo pasar la vejez y cómo hacer frente a la reducción de su vitalidad. ¿Merece la pena vivir cuando se es viejo? Según Séneca, sí. Este video explora las opiniones estoicas de Séneca sobre la vejez y cómo disfrutar de los años que nos quedan. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones si no te quieres perder de ninguno de nuestros videos. Comencemos. ¿Cómo puede alguien disfrutar de la vejez? Al fin y al cabo, nuestros cuerpos se desintegran. Nuestra memoria empeora día a día y, por tanto, no podemos funcionar como antes. Como los niños, cada vez dependemos más de otras personas, a veces hasta el punto de que ya no podemos lavarnos solos. Qué terrible es desmoronarse, ver cómo nos arrastran de la arena de la vida hacia el oscuro pozo de la eterna inexistencia. Es casi como si el destino nos hubiera dado primero lo mejor y guardado lo peor para el final, como si ser joven fuera experimentar y ser viejo soportar. En su obra La brevedad de la vida, Séneca escribió cómo ve a la gente aferrarse a la vida, perdiendo el tiempo como si aún fueran jóvenes. Describió a un anciano que moría en el acto de recibir por fin su parte de una herencia largamente demorada y a otro anciano que moría en medio de sus obligaciones. Es como si estas personas pasaran sus días persiguiendo trivialidades como la riqueza y el respeto, sacrificando su limitado tiempo y su tranquilidad interior para obtener estas cosas. Séneca sostenía que la vejez tiene sus goces que ofrecer, aunque difieran de los de cuando éramos jóvenes. Cito: cada placer reserva para el final las mayores delicias que contiene. La vida es más deliciosa cuando se encuentra en la pendiente descendente, pero aún no ha llegado el abrupto declive. Y yo mismo creo que el período que se encuentra, por así decirlo, al borde del techo, posee placeres propios. O bien el hecho mismo de que no nos falten placeres ha ocupado el lugar de los placeres mismos. Qué reconfortante es haber agotado los apetitos y haber acabado con ellos. Fin de la cita. Cuando somos jóvenes, tendemos a perseguir los placeres y los logros. Nuestra vitalidad nos inclina a establecernos en el mundo, procrear y dejar huella. Pero esos deseos también tienen inconvenientes. Nos vuelven inquietos y actuar en consecuencia nos costará tiempo y energía. En su obra La brevedad de la vida, Séneca sostiene que al perseguir cosas externas como la fama y la riqueza,
La gente se olvida de vivir y cuando llega su hora, se da cuenta de que ha malgastado su tiempo persiguiendo cosas triviales. Durante la vejez, muchos de estos deseos se erosionan. Como decía Séneca, estamos parados al borde del tejado. Si estamos parados en el borde, sabiendo que podemos caer en cualquier momento, probablemente estemos menos interesados en añadir más dinero a nuestra fortuna o en asegurarnos de que todo tipo de personas que ni siquiera conocemos nos den palmaditas en la espalda. Lo más importante en esta situación es la capacidad de disfrutar del tiempo que nos queda. Y según Séneca, el mero hecho de dejar de desear innumerables placeres es placentero en sí mismo. Cito: dejemos de desear lo que hemos estado deseando. Yo al menos estoy haciendo esto. En mi vejez he dejado de desear lo que deseaba cuando era niño. Con este único fin transcurren mis días y mis noches. Esta es mi tarea. Este es el objeto de mis pensamientos: poner fin a mis males crónicos. Al entrar en la vejez, echar la vista atrás a nuestros años mozos suele evocar sentimientos de nostalgia. La vida solía ser bella y vibrante cuando aún teníamos cuerpos enérgicos y fuertes. El mundo era nuestra ostra y teníamos toda una vida por delante, con innumerables posibilidades. Pero ahora, nuestras vidas han pasado en gran medida. Hemos tomado nuestras decisiones, hemos tenido nuestras oportunidades. Algunas cosas resultaron ser como esperábamos, otras no. Pero lo más probable es que la mayoría de nosotros hayamos acumulado una colección de experiencias vitales, buenas y malas, cuando llegamos a la vejez. Según Séneca, el hecho de haber vivido es motivo de celebración por sí solo. Hemos tenido momentos felices y agradables sobre los que reflexionar y por los que podemos estar agradecidos. También podemos haber pasado por periodos dolorosos de penuria y podemos estar satisfechos y orgullosos de haber conseguido soportarlos. En su carta, Séneca escribió unas frases sobre el legado y gobernador Pacuvio, que consiguió la propiedad de la provincia de Siria. Pacuvio celebraba regularmente un sacrificio funerario en su honor, que se completaba con el habitual banquete fúnebre. Acompañados de música y aplausos, sus sirvientes lo arrastraban desde el comedor hasta sus aposentos cantando: «¡Ha vivido su vida! ¡Ha vivido su vida!». Inspirándose en la tradición del gobernador, Séneca sugirió recordarnos a nosotros mismos que hemos vivido el curso que la fortuna nos ha marcado. Cito: «Es más feliz y está más seguro de sí mismo el hombre que puede esperar el día siguiente sin aprensión». Cuando un hombre ha dicho «he vivido», cada mañana que se levanta recibe una gratificación. Fin de la cita. Séneca escribió que deberíamos vivir cada día como si fuera el último, como si redondeara y completara nuestra existencia. Cuando vemos nuestra vida como un producto del destino, nos damos cuenta de que no nos hemos quedado cortos y de que todo ha sucedido según lo previsto. Estamos de pie en el borde, esperando el momento de caer en las profundidades, y cada segundo que el destino nos concede es una victoria. Y cuando caemos, siempre podemos decir «he vivido» y afrontar el abrupto final con satisfacción. Cito: «Me esfuerzo por vivir cada día como si fuera una vida completa. De hecho, no lo tomo como si fuera el último. Sin embargo, lo considero como si incluso pudiera ser el último». La conclusión inevitable de la vejez es la muerte. Pero a menudo tememos a la muerte.
Nos angustia la idea de caer al vacío. Como todos sabemos, la caída final es inevitable, solo que no sabemos exactamente cuándo ocurrirá. Durante la vejez, el tiempo nos enfrenta al hecho de que el final se acerca. Perdemos vitalidad, nuestro cuerpo decae y, al mismo tiempo, generaciones más jóvenes y vigorosas toman el relevo. Y así, intentamos prolongar nuestra juventud, lo que puede funcionar durante un tiempo. Pero con el tiempo, la degeneración de la edad empieza a reventar por las costuras. La profundidad que sigue a la caída del borde se hace más robusta, más visible y desalentadora para muchos. Una cosa es celebrar haber vivido, otra es aceptar el hecho de que la vida que celebramos se acaba. Pero resistirse significa desafiar al destino. No podemos escapar a la muerte ya que forma parte de la vida. En una carta a Lucilio, Séneca proclamó que estaba listo para partir. Morir bien significa morir con gusto, afirmaba Séneca, lo que no significa que buscara activamente la muerte, sino que aceptaba alegremente su mortalidad. Su disposición, según argumentaba, le liberaba de la ansiedad, haciéndole disfrutar aún más de los últimos capítulos de su vida. Séneca instaba a no hacer nunca nada de mala gana. Si abrazamos el destino, pase lo que pase, nunca haremos nada en contra de nuestra voluntad, ya que no queremos que las cosas sucedan como deseamos, sino como suceden, muerte incluida. Cito: no es infeliz el hombre que hace algo bajo órdenes, es infeliz el que hace algo contra su voluntad. Pongamos, pues, nuestra mente en orden para desear lo que las circunstancias nos exijan y, sobre todo, para reflexionar sin tristeza sobre nuestro fin. Entonces, ¿Séneca nos está diciendo que renunciemos a la vida? No dijo eso. Lo que dice es que debemos estar preparados para la muerte y abrazar su llegada, no para abandonar el acto de vivir, sino para aliviarnos de la ansiedad, aceptando y abrazando nuestro tiempo limitado en la tierra. ¿Cómo debemos celebrar que hemos vivido si estamos paralizados por el miedo al inevitable final? Además, cuando menos tiempo nos queda y más nos acercamos a la muerte, más razones tenemos para aprovechar el día, ya que la posibilidad de que sea el último aumentan constantemente. Además, Séneca parece abogar por una actitud realista ante la vejez. Hay muchas cosas que ya no podemos hacer y muchas que ni siquiera deseamos hacer. Podemos aceptar nuestras limitaciones y adaptarnos a las circunstancias de la vida, o podemos convertirla en una experiencia miserable, pasando por nuestros últimos días golpeándonos la cabeza contra un muro de piedra. La vejez nos brinda muchas oportunidades, como el disfrute de recuerdos agradables. Podemos encontrar serenidad en no tener que pasar ya por muchas adversidades y tribulaciones que vienen con la vida. Ya lo hemos hecho y hemos sobrevivido. Haber renunciado a muchas cosas y haber dejado de desear muchas otras deja a las personas mayores una excelente oportunidad para estudiar filosofía. La mentalidad estoica de Marco Aurelio para superar la preocupación. Marco Aurelio, en su día, el hombre más poderoso del mundo conocido, intentó vivir virtuosamente siguiendo los principios estoicos. A diferencia de muchos emperadores romanos, no se entregó a los muchos placeres a los que tenía acceso, como emborracharse con vino y ver juegos sádicos en el Coliseo. Marco Aurelio quería cumplir la tarea que le había encomendado la fortuna, que era servir a la humanidad.
Por lo tanto, se preocupaba profundamente por cumplir su propósito. Pero para hacerlo tuvo que preocuparse menos por las cosas por las que no es digno ni sabio preocuparse. Antes de iniciar, nos gustaría que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas de nuestras maravillosas enseñanzas. Comencemos. Uno de los conceptos esenciales del estoicismo es el cisma entre las cosas que controlamos y las que no controlamos, que el Enquiridión de Epícteto explica con tanta claridad. La mayoría de las cosas, si no todas, más allá de nuestras propias acciones, no dependen de nosotros. ¿Significa eso que debemos renunciar al mundo? No necesariamente, pero los estoicos creían que debíamos ser realistas acerca de nuestra limitada influencia sobre éstas, y que si no lo somos, nos creamos una carga innecesaria. Cuando la vida nos duele a menudo, significa que nos preocupamos por cosas sobre las que no tenemos control, y al hacerlo, dejamos que nos controlen y jueguen con nosotros como titiriteros. Luego culpamos a los titiriteros de manejar nuestros hilos cuando, en realidad, se lo permitimos. Pero si dejamos de preocuparnos por ellos, pierden poder sobre nosotros y no nos molestarán. Para Marco Aurelio, permanecer imperturbable ante cosas que escapaban a su control le permitía hacer frente a las numerosas responsabilidades y desafíos a los que se enfrentaba como emperador y centrarse en la tarea que creía que le habían encomendado los dioses. Para Epícteto, significaba libertad. Para otras personas, no dejarse mover por fuerzas externas o una selección de ellas podría ser una forma de centrarse en objetivos que sí importan. Y para otros, podría ser simplemente un camino hacia una vida feliz y despreocupada. Cuando la vida duele, ¿cuáles son las cosas en las que deberíamos dejar de ocuparnos? ¿Y cómo hacemos? En sus meditaciones, Marco Aurelio diferencia repetidamente entre presente, pasado y futuro. En cada categoría, el antiguo emperador romano tiene cosas valiosas que decir sobre cómo nos preocupamos demasiado por ellos, o de forma equivocada, o por las cosas equivocadas. Para mayor claridad y estructura, este ensayo se subdivide en estas categorías, empezando por el futuro. Como dijo Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, lo que implica que nuestros pensamientos son la fuente de nuestro sufrimiento. Cuando se trata del futuro, nuestra imaginación a menudo se desboca, inventando innumerables escenarios de lo que podría suceder, pero que probablemente nunca sucederá. De antemano pensamos en formas de manejar los posibles resultados mientras temblamos por la idea de no saber cómo se desarrollará finalmente el futuro. En algunos casos, lo que ocurre es lo que habíamos previsto, pero en muchos otros casos, la fortuna nos sorprende, abrumándonos con acontecimientos que no podríamos haber previsto. Por ejemplo, podríamos haber pasado años preparándonos para una jubilación bien merecida, solo para recibir, justo antes del primer día de nuestros años crepusculares, un diagnóstico de cáncer mortal que nos da solo unos pocos meses más de vida. La posibilidad de tales acontecimientos lleva a muchos a una preocupación continua. Podría ocurrir lo mejor, pero también lo peor. ¿Y así estalla la Tercera Guerra Mundial? ¿Y si pierdo todo mi dinero? Estos resultados adversos son muy posibles, pero mientras no ocurran en el presente, no podemos ocuparnos de ellos, porque sencillamente no están ocurriendo, al menos todavía no, solo existen en nuestros pensamientos. El futuro solo nos molesta porque pensamos en él,
ya que no existe fuera de la mente. Marco Aurelio escribió que no es el peso del futuro el que nos presiona, sino el del presente. No es el futuro lo que nos hace daño, sino cómo lo afrontamos en el presente. La miseria del futuro ocurre en el presente. E irónicamente, no es el futuro el que se despliega en el presente, pues cuando nos encontramos en él, ya está presente. La miseria del futuro es nuestra preocupación por él ahora. Cuando nos preocupamos demasiado por los acontecimientos futuros, la vida acaba por dolernos al sufrirlos en nuestra imaginación, dejando que dicten nuestro presente. ¿Qué dice Marco Aurelio sobre preocuparse demasiado por el futuro? En primer lugar, consideremos la siguiente cita. Nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo afrontarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Fin de la cita. Señaló que si podía afrontar el presente, también podría afrontar el futuro. Se dijo a sí mismo que no se imaginará todo lo terrible que podía ocurrir, sino que se atuviera a la situación presente. Cuando se centró en el presente, se dio cuenta de que no podía soportarlo. Y si es así, ¿por qué no iba a poder con lo que está por venir? Esta actitud se asemeja a la idea del amor fati, el amor al destino, pero fortificado con la confianza de que seremos capaces de superarlo. El pasado. Marco Aurelio recordaba lo rápido que pasa la existencia y desaparece en el infinito más allá de nuestro alcance. El pasado, como el futuro, es un reino en el que no podemos operar. Lo pasado, pasado está, y a menos que inventemos la máquina del tiempo, no podemos cambiar nada al respecto. Marco Aurelio afirmó y citó: «Recuerda que el hombre solo vive en el presente, en este instante fugaz. Todo el resto de su vida es pasado y se ha ido, o aún no se ha revelado. Corta es, pues, la vida del hombre, y estrecho el rincón de la tierra en que habita». Fin de la cita. A pesar de la estrechez de nuestra vida, que solo se da en el momento presente, a menudo nos preocupamos en exceso de estas zonas que quedan fuera de él y en las que no podemos entrar: el futuro y el pasado. Marco Aurelio afirmaba que el pasado significa tanto como nada y es actualmente indiferente. No es que los acontecimientos ocurridos en el pasado no influyan en el presente, o que no podamos aprender de los hechos pasados. Es solo que no podemos trabajar con el pasado, ya que está fuera de nuestro alcance. A menudo nuestros recuerdos del pasado están revueltos y las formas de verificar lo que ocurrió exactamente son limitadas. Nos basamos en recuerdos de perspectivas personales y puntos de vista diferentes de nosotros mismos o de otros. Por tanto, el pasado no solo está fuera de nuestro alcance, sino que lo más probable es que nuestros recuerdos sean inexactos. Aún así, seguimos preocupándonos por los acontecimientos pasados, a menudo repitiéndolos en nuestra mente, reexperimentando el dolor que nos causaron. Algunos creen que pensando en el pasado, podemos tener cierto control sobre él. Pero esa es una ilusión. El pasado ya no existe. Lo único que intentamos controlar son nuestros pensamientos sobre algo que se ha ido por el retrete para no volver jamás. Muchas personas dicen: ojalá lo hubiera hecho de otra manera, pero desean lo imposible. No se gana nada con esos pensamientos, ya que evocan deseos que nunca podremos cumplir. En lugar de centrarse en los acontecimientos pasados en sí mismos, Marco Aurelio se centró en su reacción entre ellos. No podemos controlar los acontecimientos pasados. Lo más probable
es que tampoco podamos evitarlos cuando ocurren en el presente, pero sí podemos controlar cómo nos posicionamos ante ellos. Al principio podemos considerar el pasado como algo desafortunado. Es imposible que hayamos tenido una infancia difícil o que hayamos experimentado el final de amistades o el fracaso de empresas. Pero según Marco Aurelio, la naturaleza de estos acontecimientos no es tan importante. Lo que cuenta es cómo los afrontamos. Afirmó: es lamentable que esto haya sucedido. No, es una suerte que haya sucedido y que yo haya salido ileso, no destrozado por el presente ni asustado por el futuro. Podría haberle pasado a cualquiera, pero no todo el mundo podría haber salido ileso. ¿Por qué tratar una cosa como una desgracia y la otra como una suerte? ¿Realmente se puede llamar desgracia a algo que no viola la naturaleza humana? ¿O crees que algo que no va contra la voluntad de la naturaleza pueda violarla? Pero tú sabes cuál es su voluntad. Lo ocurrido te impide actuar con justicia, generosidad, autocontrol, cordura, prudencia, honradez, humildad, rectitud y todas las demás cualidades que permiten que la naturaleza de una persona se realice. Fin de cita. Curiosamente, Marco Aurelio no descarta por completo el valor del pasado. Creía que podíamos aprender del pasado observando su ritmo, como las cosas que van y vienen, repitiéndose, para poder extrapolar el futuro. El presente. Marco Aurelio menciona con frecuencia que el momento presente es todo lo que tenemos. Es el estrecho campo al que tenemos acceso. Desde el presente podemos contemplar el abismo infinito del pasado y la oscuridad impenetrable del futuro. Marco Aurelio se animó a quedarse con lo que estaba bajo su control este momento. Pero incluso cuando nos desprendemos del pasado y minimizamos nuestras preocupaciones por el futuro, es muy posible que sigamos preocupándonos demasiado por cosas que no merecen la pena. Las cosas que suceden mientras hablamos. A menudo estamos insatisfechos con la forma en que se desarrolla la vida en el momento, y cuando las cosas no salen como deseamos, tendemos a enfadarnos, entristecernos o deprimirnos. Pero según Marco Aurelio, alterarse emocionalmente por lo que nos depara la fortuna no tiene sentido. No depende de nosotros cómo se desarrolla el mundo que nos rodea, sino cómo reaccionamos ante él. Sin embargo, tendemos a perturbarnos porque no nos gusta lo que ocurre o porque no ocurre lo que queremos que ocurra. Marco Aurelio afirmaba que no debemos luchar contra aquello a lo que nos vemos obligados. Comparó a las personas que luchan contra la fortuna con los cerdos que patalean y chillan cuando son sacrificados. Es inútil, ya que no podemos evitar lo que los dioses nos tienen reservado. No podemos evitar que la gente quiera luchar en guerras. No podemos evitar que ocurran catástrofes naturales. No podemos evitar que nuestros cuerpos envejezcan. Del mismo modo, no podemos obligar al mundo a cumplir nuestros deseos. No tenemos la garantía de que las personas que nos atraen también se sientan atraídas por nosotros, ni de que todos los seres humanos tengan las mismas oportunidades en la vida. Simplemente no es posible. Sin embargo, gastamos mucho tiempo y energía resistiéndonos a lo que es y a lo que no podemos cambiar por ningún medio de nuestro arsenal. Estamos enfadados porque no tenemos lo que queremos y tristes porque no ha ocurrido lo que nos gusta. Y así, el momento presente se convierte en una cámara de tortura en la que sufrimos a cada capricho de la fortuna. O al revés, estamos tan enamorados del momento presente que nos aferramos a él.
tememos perder lo que tenemos, así que de nuevo dejamos que la fortuna nos controle. Pero desde nuestro total enredo en todo lo que nos rodea, fugaz e ingobernable, a menudo somos incapaces de ver lo que realmente depende de nosotros, nuestras elecciones, acciones y opiniones. Marco Aurelio veía la ley de la naturaleza como nuestro maestro. Si huimos de ella o sentimos pena o rabia por ella, no somos más que desertores y fugitivos. Debemos aceptar los caminos de la naturaleza, abrazarlos y centrarnos en lidiar con ellos en lugar de malgastar nuestra energía disgustándonos o aferrándonos a nuestras circunstancias. Una forma de aceptar el presente que escribió en el 7º libro de sus meditaciones, argumentando que debemos centrarnos en lo que tenemos, no en lo que nos falta, pero con preocupación. Cito: trata lo que no tienes como si no existiera. Fíjate en lo que tienes, en las cosas que más valoras, y piensa en cuánto las desearías si no las tuvieras. Pero ten cuidado, no sientas tanta satisfacción que empieces a sobrevalorarlas, que te disgustaría perderlas. Fin de la cita. Sin embargo, aceptar las circunstancias de cada uno puede ser difícil, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades importantes y la vida nos da limones repetidamente. ¿No podemos tomarnos un respiro? Pero para Marco Aurelio, la adversidad no es una excusa para comportarse como cerdos chillones. Según él, es una oportunidad para practicar la virtud, o en otras palabras, para aplicar la filosofía estoica a la propia vida. El arte de vivir no consiste en las asombrosas y afortunadas que sean nuestras circunstancias externas, ya que son poco fiables, débiles, volubles y no nos pertenecen. Se trata de cómo afrontamos los acontecimientos con los que nos encontramos. Eso es lo que debería importarnos, según los estoicos. Como afirmaba Marco Aurelio, porque para mí el presente es una oportunidad para el ejercicio de la virtud racional, la virtud cívica. En resumen, el arte que los hombres comparten con los dioses. Ambos tratan lo que ocurre como algo totalmente natural, no novedoso ni difícil de afrontar, sino familiar y fácil de manejar. Esto ha sido todo por hoy. No dudes en dejar tu opinión en los comentarios si crees que estas cartas son genuinas, tienen su toque de verdad o simplemente fueron hechas intencionalmente para un propósito en específico. 4 principios de estoicismo para ser fuerte en cualquier situación. Los principios estoicos pueden hacer más fuerte a una persona ante cualquier situación, porque se centran en el control interno y la aceptación de lo que no se puede controlar. Esto implica cultivar la calma y la tranquilidad en el espíritu, permitiendo una respuesta racional ante las situaciones difíciles, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Además, los estoicos fomentan la aceptación de todo lo que viene a nuestra vida y la afrontan con resiliencia, valor y autocontrol en vez de dejarnos derrotar por las circunstancias. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la virtud, entendida como la capacidad de actuar sabiamente, moralmente y con propósito, lo que implica una vida rica en significado y propósito. Esto ofrece una sensación de control y satisfacción que puede ayudar a hacer frente a cualquier situación, independientemente de su dificultad o desafío. Es por ello que hoy te traemos 4 principios estoicos para cualquier situación. Quédate hasta el final del video para que aprendamos a cómo desarrollar
grandes prácticas que eran implementadas desde la antigüedad y que al día de hoy son fundamentales para sobreponerse ante las adversidades. Número 1. Acepta lo que no puedes cambiar. Epicteto dijo que somos responsables de ciertas cosas, pero hay otras de las que no podemos ser responsables. Lo primero incluye nuestro juicio, impulsos y deseos, nuestras aversiones y nuestras facultades mentales generales. Entre estos últimos están el cuerpo, los bienes materiales, nuestra reputación y posición. En definitiva, todo lo que no podemos controlar. Y si tienes la idea correcta de lo que es realmente tuyo y lo que no, nunca podrás ser forzado a nada ni encontrar obstáculos en tu camino. No culparás ni criticarás a nadie. Y todo lo que haces es opcional. No tienes rivales. Nadie puede lastimarte y te vuelves inmune a todo daño. Cuando realmente comprendes la diferencia entre lo que está bajo tu control y lo que no, y actúas en consecuencia, eres psicológicamente invencible e inmune a los caprichos de la suerte. Algo que, por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Esto requiere mucha práctica consciente o de conciencia total. Número 2. Utilizar las experiencias negativas como oportunidades de crecimiento. Según los estoicos, el pensamiento destructivo solo se puede calmar con actitud y determinación. Los defensores de esta dirección filosófica estaban interesados en descubrir las conexiones entre el determinismo y la libertad humana. Creían que la virtud y la felicidad consistían en la conservación de la voluntad según las leyes naturales. Por lo tanto, su actitud panteísta convirtió a muchos de ellos en los primeros ecologistas conscientes de sí mismos. El núcleo de su filosofía no era tanto una teoría como un estilo de vida, y los estoicos eran conocidos por su comportamiento, no por sus prédicas. Después de los primeros estoicos, Zenón de Citium y sus discípulos como Cleantes de Asos, Séneca de Córdoba y Epicteto de Grecia dedicaron su trabajo, todos desde el comienzo de nuestra era, a enfatizar que la virtud, la prudencia y la determinación son suficientes para lograr la felicidad. El sentido común es el mejor antídoto contra la infelicidad y la negatividad. Número 3. Cultivar un sentido de propósito. Que todos tus esfuerzos vayan dirigidos a algo. Mantén tu mirada en el destino. Séneca. Para el estoicismo, es importante encontrar y definir adecuadamente nuestro objetivo, pero es mucho más importante tener claro hasta qué punto estás dispuesto a luchar por él. Según los estoicos, encontrar un propósito o misión es lo que de verdad da sentido a nuestras vidas. No es un mapa que nos dice dónde estamos, sino una brújula que indica el camino. No es tanto una meta, sino una dirección. Los estoicos definían el propósito como la actitud con la que nos enfrentamos a la vida. Para ellos, tener un propósito de vida es de suma importancia, ya que consideraban que era esencial para lograr la felicidad y la tranquilidad mental. Según los estoicos, todos los seres humanos tienen el potencial de vivir una vida virtuosa y alcanzar la excelencia personal a través del cumplimiento de un propósito. Y dicho propósito de vida en el estoicismo se basa en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, aceptando y abrazando las circunstancias de la vida, independientemente de si son deseables o no. Esto implica cultivar la virtud como la sabiduría, la valentía,
la justicia y la moderación, y esforzarse por vivir en armonía con el universo. Tener un propósito de vida claro y significativo ofrece diversos beneficios para los estoicos. Sentido de dirección. Un propósito de vida proporciona una guía para nuestras acciones y decisiones diarias, lo que nos ayuda a evitar el sentimiento de vaguedad y a encontrar un sentido de dirección y significado en todo lo que hacemos. Fortaleza mental y emocional. El propósito de vida proporciona una base sólida para resistir las adversidades y los desafíos de la vida. Al tener claridad sobre nuestro propósito, somos más capaces de mantener la calma y encontrar fuerza interior incluso en situaciones difíciles. Aceptación de las circunstancias. Los estoicos creían en la importancia de aceptar las circunstancias tal y como son, incluso si no son las ideales. Un propósito de vida nos ayuda a desarrollar esta aptitud de aceptación y a encontrar satisfacción y contentamiento en cualquier situación. Autotrascendencia. El propósito de vida nos impulsa a trascender nuestras propias necesidades y deseos egoístas y a contribuir de alguna manera al bienestar de los demás y al bien común. Esto nos ayuda a desarrollar un sentido de conexión con los demás y a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Sentimiento de plenitud. Vivir de acuerdo con nuestro propósito nos brinda una sensación de plenitud y realización personal. Nos permite vivir de manera auténtica y alineada con nuestros valores y principios, lo que fomenta una vida auténtica y satisfactoria. Número 4. Practicar la gratitud. La práctica de la gratitud es un elemento fundamental en la búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Los filósofos consideraban que el agradecimiento es esencial porque nos ayuda a reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Con la aceptación de la naturaleza, los estoicos creían en vivir de acuerdo con ella, aceptando y abrazando las circunstancias tal como son. La gratitud nos permite agradecer y aceptar la realidad presente, sin resistencia ni quejas. Esto nos ayuda a encontrar la paz interior y a vivir en armonía con el orden natural del universo. Los estoicos consideraban que nuestros deseos y expectativas excesivas sobre lo que debería ser la vida pueden conducirnos a la insatisfacción y al sufrimiento. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer y valorar lo que tenemos en lugar de sentirnos descontentos por lo que nos falta. Al ser conscientes de las bendiciones presentes en nuestras vidas, desarrollamos una visión más equilibrada de la realidad. Ellos enseñaban que la verdadera felicidad reside en desarrollar una actitud de alegría ante las cosas simples y cotidianas. Ser agradecidos nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud hacia los aspectos simples y hermosos de la vida, fomentando la humildad y reconociendo la interdependencia de todas las cosas. Practicar la gratitud nos ayuda a reconocer y apreciar las contribuciones de los demás en nuestra vida. No nos consideramos autosuficientes y valoramos las relaciones y las conexiones que nos nutren y nos brindan apoyo. Cultivar el hábito de la gratitud puede ser una herramienta eficaz para reducir el estrés y la ansiedad. Al centrarnos en lo positivo y agradecer lo que tenemos, desplazamos nuestra atención de las preocupaciones y los problemas hacia la gratitud.
Esto nos ayuda a desarrollar una mentalidad más positiva y a enfrentar los desafíos de manera más equilibrada y serena. Ahora bien, para los estoicos, practicar la gratitud nos ayuda a aceptar la realidad, valorar lo que tenemos, encontrar alegría en lo simple, ser humildes y reconocer la interdependencia de todas las cosas. Los principios del estoicismo nos brindan herramientas poderosas para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu. Al practicar la aceptación de la realidad, la gratitud, la humildad y enfocarnos en lo que podemos controlar, desarrollamos una fortaleza interna que nos permite enfrentar los desafíos de manera serena y equilibrada. También aprendemos a encontrar alegría en las cosas simples y a valorar las conexiones y relaciones que nos nutren. La filosofía estoica nos invita a cultivar una mentalidad resiliente y a encontrar felicidad y sabiduría en el presente. Al incorporar estos principios en nuestra vida diaria, podemos fortalecernos emocionalmente y enfrentar las adversidades con mayor tranquilidad y perseverancia. El dilema de Eutifrón. ¿Las cosas son moralmente buenas porque Dios así lo ha decidido o son buenas porque inherentemente lo son y Dios se siente atraído por ellas? El dilema de Eutifrón, aunque se remonta a la Grecia clásica, ha servido para echar por tierra las opiniones a favor de la existencia de Dios, poniendo en entredicho su capacidad de decisión y la propia naturaleza de la moralidad. El dilema de Eutifrón se encuentra en el diálogo Eutifrón de Platón, en el que Sócrates le pregunta a Eutifrón: ¿es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso? ¿O es piadoso porque es amado por los dioses? Antes de iniciar, no te olvides de activar las notificaciones y compartir este video con tus contactos. Somos Diario de un Estoico y queremos que nos apoyes con tu like. Comencemos. Eutifrón, que se sabe más bien poco sobre él, da nombre a uno de los dilemas más importantes en torno a las discusiones lógicas y filosóficas acerca de la existencia de Dios. Eutifrón es un personaje que aparece en uno de los diálogos de Platón que, aunque fue este filósofo quien la redactó, la conversación no va con él, sino con Sócrates. El relato llamado Eutifrón o Sobre la Piedad pertenece a una serie llamada Primeros Diálogos, desarrollándose la historia en el momento de la acusación de Meleto contra Sócrates, justo antes de ser condenado a muerte, bebiendo cicuta en posteriores juicios. Sócrates y Eutifrón discuten la naturaleza de la piedad en el Eutifrón de Platón. En la conversación entre ambos toma protagonismo las ideas de lo justo y la piedad. Sócrates se sorprende por lo que Eutifrón piensa hacer, que es acusar a su padre. Sócrates le pregunta si considera que esta acción es santa, siendo esta la cuestión que desata todo el diálogo y el dilema que lleva su nombre. Eutifrón propone que lo piadoso es lo mismo que lo amado por los dioses, pero Sócrates encuentra un problema con esta propuesta. Los dioses pueden estar en desacuerdo entre sí. Eutifrón luego revisa su definición, de modo que la piedad es solo aquello que es amado por todos los dioses unánimemente. En este punto surge el dilema. Sócrates pregunta si los dioses aman al piadoso porque es piadoso, o si el piadoso es piadoso solo porque es amado por los dioses. El dilema de Eutifrón original consiste en analizar la sustancia misma de lo santo. Si lo santo es amado por los dioses porque es santo, entonces la propiedad ser santo no es adquirida por decisión de los dioses,
sino que las cosas santas tienen esta virtud por sí mismas. En este caso, el amor de los dioses hacia las cosas santas no le añade un valor extra, puesto que ya la tienen y seguirán teniéndola tanto si los dioses las aman como si no. Por otro lado, si las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, entonces necesitan de ese amor para ser santas. Es decir, en función de las preferencias de los dioses, los objetos, las personas y los actos son santos. En este caso es el amor de los dioses lo que hace que las cosas sean santas. Analizando el diálogo se puede apreciar que ambas opciones no pueden ser válidas, puesto que por necesidad una tiene que ser la correcta. O las cosas santas lo son porque sí, y por lo tanto los dioses las prefieren. O bien las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, adquiriendo así la propiedad de santas. Técnicamente ambas opciones son opuestas, y uno se ve obligado a elegir una de ellas y consecuentemente cada elección trae consigo su propia implicación filosófica. El problema que esto plantea para el cristiano es doble. En primer lugar, si una cosa es buena simplemente porque Dios dice que es buena, entonces parece que Dios podría decir que algo es bueno y así sería. Esto podría incluir cosas que nosotros instintivamente sabemos que es malo, pero no queremos una moralidad basada en declaraciones arbitrarias de Dios. Así que parece que esta elección es una elección muy pobre para el creyente. Sin embargo, si Dios simplemente está informando que algo es bueno, entonces Él ya no es el estándar de lo que es bueno y pareciera estar a merced de algunos que están fuera de la norma. En el contexto donde un creyente habla de las razones para afirmar que Dios existe y ha usado el argumento moral o alguna razón moral para concluir de esta forma, se suele presentar como objeción a este punto específico, lo que ya conocemos como el lema de Eutifrón. Esta objeción nunca ha dejado de ser traída al estrado como contraargumento contundente por la parte no creyente de los dioses. Si hablamos de personas famosas desde la antigüedad y poco conocidas, Eutifrón es una de ellas. ¿Por qué este dilema es usado actualmente como una objeción problemática para los que afirman que los dioses existen? Existe toda una teoría monoteísta en la moral que trata de explicar que las cosas son santas en relación a Dios. Dicho de una forma más real, el teísta que cree que Dios es un ser necesario y posee las cualidades clásicas de la deidad, atribuye a él toda la realidad moral y fundamenta en él todo lo que es bueno. Con la existencia de Dios, podemos hablar objetivamente de lo que es bueno y correcto, y diferenciarlo de lo que es malo e incorrecto, tomando y adaptando el dilema al contexto actual. Ya no se hablan de los dioses sino de uno, y ya no se habla de los santos sino de lo bueno. Así, el dilema dice, ¿algo es bueno porque Dios lo dice? ¿O Dios lo dice porque es bueno? Pero no podemos afirmar las dos como válidas al mismo tiempo. El problema real no es elegir una opción, sino la implicación de nuestra elección con nuestra teoría moral. Lo importante aquí es nuestra teoría moral, y eso es lo que busca atacar el dilema. De una forma u otra, el teísta que sostiene el teísmo clásico está bastante comprometido con su visión moral dentro de su postura. Si Dios es la fuente de lo moral, debe ser en una forma que no afecte la propia teoría moral, que es usada por el teísta para explicar esta verdad. Si elegimos la primera opción del dilema, algo es bueno porque Dios lo dice,
entonces estamos otorgando arbitrariedad a lo que se conoce como bueno, y nuestra propia experiencia moral es la que nos dice que aquí debe haber un problema, pues lo bueno no puede ser arbitrario. Decir que lo moral no es objetiva es destruir el argumento que usamos para afirmar que Dios existe, que justamente es el contexto donde se suele presentar el dilema. Imagine que usted acaba de usar el argumento moral para decir que Dios existe, el cual depende de la existencia de una moral objetiva o un hecho objetivo moral para tener validez. Luego alguien presenta el dilema de Eutifrón, como se ha presentado en este video, y usted elige la primera opción, la que implica que no existe la moral objetiva. Es bueno que sepa que acaba de afirmar que todo su argumento para la existencia de Dios es falso, pues la moral es arbitraria, según la opción que acaba de elegir. ¿Ya es visible el problema? La opción 1 del dilema implica que la moral no es objetiva, sino subjetiva. Y si no es objetiva, no podemos usar la moral para demostrar que Dios existe. Dios no es la fuente de la moral, lo cual hace inválido toda teoría moral teísta. Ahora, ¿qué pasa si elegimos la segunda opción? Seguimos teniendo un problema con nuestra teoría moral. Esta opción nos dice que existe algo independiente de Dios y que le dicta a Dios cuáles deben de ser sus preferencias morales. Y, hasta tal punto, se puede decir que Dios mismo debe guiar su existencia conforme a eso que es bueno. Todo es contrario a cualquier explicación que afirme que Dios es la fuente de la moral, pues vemos que no lo es, sino que ésta existe fuera de Él e independiente de Él. El dilema de Eutifrón no representa un problema serio para la postura moral. Ni siquiera es un problema alguno, debido a que el dilema comete la falacia lógica del falso dilema al enseñar solo dos opciones como únicas cuando existen más de una. Dios es la fuente de lo bueno, pues lo bueno es según la naturaleza de Dios. Que una cosa es vista y que una cosa ve, que una cosa es empujada y que otra cosa empuja. ¿Comprendes tú que todas estas cosas son diferentes y en qué difieren? La cosa amada no es diferente de la cosa que ama. Séneca y Pablo. ¿Existió una amistad entre Séneca y Pablo? ¿Acaso Séneca se había convertido al cristianismo? Esta afirmación, aunque sugestiva, tiene varios ingredientes de la leyenda medieval. Ponte cómodo porque hoy nos adentraremos en uno de los misterios más antiguos de la filosofía. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones si no te quieres perder de ninguno de nuestros videos. Comencemos. Al acabar el primer siglo antes de Cristo, impulsados por Augusto, muchos ciudadanos romanos volvían a los cultos tradicionales, con el objeto de poner un freno al avance de las escuelas filosóficas griegas y las religiones de origen oriental. En este renacimiento de las tradiciones religiosas romanas, se establecerían antiguos templos para venerar a Júpiter, Juno, Minerva y Marte. Este fortalecimiento del culto fomentaría el crecimiento de la figura del emperador como salvador del mundo romano. Durante el gobierno de Tiberio, sacerdotes, celtas y judíos serían perseguidos e incluso enviados al destierro. En este marco, los primeros cristianos en Roma tenían una marcada intencionalidad proselitista, teniendo como blanco principal a los desamparados, las clases más desfavorecidas
y todos aquellos que pudieran tener interés en una vida después de la muerte, una vida mejor que compensará los sufrimientos de este mundo. Por otra parte, ciertas prácticas cristianas coincidentes con el estoicismo y la austeridad suponían un desprecio implícito por el culto romano y generando sospechas y justificando persecuciones. Es real que los padres de la Iglesia se interesaron por los postulados del estoicismo. En efecto, Séneca era leído entre los cristianos en donde gozaba de cierto prestigio, sobre todo en tiempos medievales. Y en esta línea circulaban leyendas que afirmaban que Séneca y San Pablo se habían conocido. En efecto, San Jerónimo afirmó en el 392 haber encontrado correspondencia entre ambos intercambiada durante los primeros años de la cristiandad. En el corpus de diálogos, tragedias, epístolas y tratados que la antigüedad nos ha transmitido bajo el nombre de Séneca, aparecen 14 cartas que el filósofo habría intercambiado con el apóstol Pablo, 8 con el nombre de Séneca y 6 con el de Pablo. Son todas breves, intercambios de saludos, reconocimientos de estima recíproca. Según esta versión, Séneca manifestaba su admiración por San Pablo, pero le habría recomendado darle una forma literaria a su pensamiento y sugiriéndole la utilización de un libro de retórica. Pablo responde intercambiando la estima, consciente del gran honor que el gran filósofo le hacía con aquella correspondencia. San Pablo, por su parte, habría invitado al filósofo a predicar las enseñanzas de Jesús en la corte de Nerón, y también le recomendaba ser prudente al presentar sus escritos, ya que desde el momento en que la emperatriz Popea, a quien el apóstol alude sin decir el nombre, se ha mostrado hostil a la predicación del cristianismo. Pero esta teoría de amistad entre el apóstol Pablo y Séneca puede ser alimentada con la siguiente cita bíblica, donde Galión, hermano mayor de Séneca, siendo procónsul de Grecia, dijo en favor de San Pablo cuando éste fue llevado ante un tribunal: Mas si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo allá vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Hechos de los Apóstoles 18:15. Séneca y San Pablo estaban en Roma cuando Pablo fue procesado por primera vez. Séneca, colaborador de Nerón y hermano de Galión, que había defendido a Pablo, podía conocer bien que Pablo predicaba en Roma y tenía discípulos hasta en la casa de Nerón. Nerón persiguió a los cristianos cuando Séneca había perdido toda la influencia sobre él. Admitir que el epistolario original pueda ser auténtico no significa aceptar también la leyenda, obsoleta e infundada del cristianismo profesado por Séneca. Para alguno, la finalidad de la correspondencia era hacer pensar que Séneca fuera cristiano, pero en la correspondencia original, nada hace pensar que Séneca se hubiera convertido. En la epístola 7 aparece la expresión Spiritus Sanctus, pero no se refiere al Espíritu Santo, como demuestra el contexto y el uso senequiano. En la carta de Séneca dirigida a Pablo y a Teófilo en el año 62, cuando Séneca todavía tenía buenas relaciones con Nerón, dice haber leído algunas cartas paulinas al emperador, suscitando la maravilla de Nerón por las ideas sublimes del apóstol no instruido. Séneca equipara la inspiración divina de Pablo a aquella que los dioses conceden a las personas humildes y considera los escritos de Pablo especialmente inspirados. No es el Espíritu Santo de los cristianos, sino un espíritu que en Pablo infunde pensamientos sublimes y de Sanctus. Aquí te mostraremos
las traducciones al español de dos de las cartas intercambiadas entre Séneca y Pablo. Carta 7. Séneca a Pablo y Teófilo, salud. Reconozco haber leído con gusto tus cartas que has enviado a los Gálatas, a los Corintios y a los Aqueos, que podamos vivir el uno con el otro, como lo presentas en ellas, también con temor de Dios. De hecho, un Santo Espíritu expresa en ti, mediante palabras sublimes, pensamientos dignos de veneración por encima de los más elevados. Por tanto, ya que expones cosas eminentes, desearía que no faltara a su solemnidad la elegancia del lenguaje. Y para no esconderte nada, hermano, o tener alguna deuda con mi conciencia, confieso que Augusto ha sido fuertemente tocado por tus pensamientos. Cuando le hube leído de qué manera haya comenzado a residir en ti la virtud, dijo que se maravillaba de que alguien que no ha sido educado según el íter regular de estudios alimente tales pensamientos. Yo le respondí que los dioses hablan habitualmente por boca de los inocentes y no a través de quienes puedan alterar en algo su mensaje con la propia cultura. Y cuando le hube aducido el ejemplo de Batieno, un modesto campesino a quien se le aparecieron en el campo junto a Rieti, dos hombres que revelaron después ser Castor y Pólux, pareció bastante satisfecho con la explicación. Que me estés bien. Carta 8. Pablo a Séneca, salud. Aunque no ignoro que nuestro César ama las cosas dignas de admiración, si bien pueda equivocarse alguna vez, permíteme no que te ofenda, sino que te exhorte. Considero que has hecho algo grave al querer darle a conocer lo que es contrario a su religión y a su educación. De hecho, ya que da culto a los dioses de los gentiles, no veo cómo te haya podido venir a la cabeza el deseo de que conozca esto, a no ser que lo hayas hecho a causa de tu excesivo amor hacia mí. Te ruego que no lo hagas más en el futuro. Debes estar atento para que, al demostrar tu afecto hacia mí, no llegues a ofender a la señora. De todos modos, su ofensa, aunque persevere, no nos dañará, y si no lo hace, tampoco nos servirá. Si prevalece en ella la reina, no se indignará. Si prevalece la mujer, se ofenderá. Sin embargo, en tiempos renacentistas, diferentes trabajos de investigación probaron que las epístolas entre Séneca y San Pablo eran apócrifas, de manera tal que considerar que la supuesta convicción al cristianismo de Séneca influyó en su doctrina filosófica, un concepto desacertado más allá de la afinidad conceptual que pudiera hallarse entre algunos aspectos del estoicismo y del cristianismo. La mayor parte de los estudiosos parecen estar convencidos de que el epistolario es falso, redactado no más allá del siglo IV, ya que San Jerónimo, en una carta del 392, muestra el conocimiento de su existencia. Este epistolario, por tanto, se considera apócrifo desde hace tiempo y se atribuye a uno o varios autores desconocidos del siglo IV. Son dos los argumentos principales para negar la autenticidad de las cartas. Por un lado, el apologeta cristiano Lactancio, en torno al año 324, afirma ignorar la existencia del epistolario. A pesar de estas dificultades, el epistolario fue considerado auténtico en la antigüedad y en la Edad Media. Sin embargo, resulta cada vez más documentado un contacto entre los ambientes del estoicismo romano y el cristianismo a partir del siglo I, hasta el punto en el que no fue causal que la persecución golpeara así contemporáneamente a los cristianos y a los estoicos, tanto bajo Nerón como bajo Domiciano.
Pero es posible que Séneca y San Pablo se hayan conocido y hayan mantenido una relación de correspondencia. No se puede afirmar con certeza, pero tampoco excluirlo a priori. Pablo vivió en Roma, si bien no ininterrumpidamente, del 56 hasta el año de su muerte, entre el año 64 y el 67. Ciertamente el hecho de haber vivido durante bastantes años en la misma ciudad que Séneca no implica que lo haya conocido, pero Séneca podría haber tenido muchas oportunidades para escuchar hablar de Pablo. Epicureísmo, la medicina del alma. Para el epicureísmo, placer y felicidad van unidos de la mano, una filosofía que se convierte en una herramienta perfecta para curar el alma. Epicuro, su fundador, apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de los temores para poder disfrutar de la vida, un hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan. Hoy hablaremos sobre una de las prácticas más peculiares de la filosofía. Quédate hasta el final del video para aprender un poco sobre el epicureísmo. Y recuerda que puedes profundizar más sobre la filosofía en nuestro canal. Somos Diario de un Estoico. El epicureísmo es una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar un placer modesto y duradero. Fundado por Epicuro de Samos, en las afueras de Atenas. El epicureísmo es a menudo confundido con un mero hedonismo, que no es más que una doctrina filosófica que identifica el placer con el bien. Esto se debe al hecho de que Epicuro y sus seguidores, los epicúreos, propagaban una filosofía basada en la búsqueda del placer. La escuela epicúrea fue fundada en Atenas alrededor del 306 a.C., año en que su fundador Epicuro se estableció en la ciudad. De él es de quien toman su nombre los epicúreos, sus seguidores. Que a esta corriente se le llame epicureísmo indica por el sufijo ismo, que es una doctrina filosófica. También se conoce a sus seguidores como los filósofos del jardín. Epicuro fundó su escuela en las afueras de Atenas, en el camino del puerto del Pireo. Se le conoció públicamente como jardín o quepos en griego clásico. El jardín estaba compuesto por varones y mujeres, lo cual fue una novedad en la época. Allí se promulgó una forma de vida sencilla, aislada de la vida política y social, y que alentaba sobre todo la práctica de la amistad. El jardín era en realidad un gran espacio rural, ajeno a la ciudad, cuya vida práctica y oculta desafiaba las ideas y enseñanzas de la academia platónica e incluso del liceo aristotélico, ambas escuelas con las que coexistió. En sus puertas, según Séneca, en sus Epistolae Morales and Lucilium, estaba inscrito lo siguiente: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar el mayor bien es el placer. La escuela abría sus puertas a personas de todo tipo, ya fueran hombres libres, mujeres o esclavos. Hacia adentro se organizaba según una estricta jerarquía, cuyos principales cargos o estratos son los siguientes: los filósofos o filosofoi, los escolarcas o filologoi, los profesores o categetai, los imitadores o cineteis, los alumnos o kataskeu asomenoi. La filosofía entendida como medicina del alma, una suerte de hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan, o la amistad considerada como el mejor placer de todos. Así lo enseñaba Epicuro a los amigos en su jardín.
y atraviesan la historia del pensamiento y actualizan el epicureísmo, sobre todo en épocas de crisis, aquellos en los que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar. El epicureísmo enlaza con los movimientos utópicos y vitalistas, con la pregunta por el sentido de la vida y de la vida como sentido. Se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicúreos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Junto con el cinismo, el estoicismo y el escepticismo, es la primera de las grandes escuelas que representa el paso de la época clásica a la época helenística. Aunque es cierto que Epicuro, como Aristipo, fue un hedonista, no debe reducirse su doctrina a un placer banal y egoísta. El placer perseguido por los epicúreos es uno modesto y sostenible a lo largo del tiempo, cuya forma es la de la ataraxia, tranquilidad y libertad del miedo, y la aponía, que es la ausencia de dolor corporal. La escuela epicúrea tuvo un importante desarrollo en la Grecia antigua, ya fuera en su oposición al platonismo o su posterior rivalidad con el estoicismo. Su mayor desarrollo se dio en la etapa tardía del helenismo y durante la era romana. Tanto Lucrecio como otros filósofos romanos recopilaron y unificaron las enseñanzas epicúreas hasta su casi desaparición. Varios siglos después, la corriente epicúrea reapareció en la Ilustración y se mantuvo en boga incluso hasta la época contemporánea. Epicuro, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando para conseguirlo liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicuro afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo, y toda idea de más allá solo es una impostura, porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo porque, mientras somos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Y finalmente tampoco hay que tenerle miedo al destino, porque los átomos que forman el universo se mueven de forma imprevisible, lo que posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su destino. Para el epicureísmo, ser sabio es ser capaz de reírse de la fortuna. Destacan como seguidores de Epicuro Horacio, Virgilio y Lucrecio en el período romano, o Lorenzo Valla y Pedro Gassendi durante el Renacimiento. Epicuro promulgaba, por sobre todas las cosas, una búsqueda constante del placer. Solo a través del placer se podía alcanzar la curación del alma humana. Una vida feliz y placentera podía superar las barreras del dolor físico o el malestar espiritual. Así, la filosofía debía servir para volver feliz al hombre. La filosofía es una actividad que con palabras y razonamientos procura una vida feliz. Sin embargo, la búsqueda del placer no debe entenderse como un abandono a la razón por una vida dedicada al ocio. Se trata de dirigir la actividad intelectual a la obtención de placer y tranquilidad. No importa si en esta búsqueda se debe dejar de lado las enseñanzas de antiguos maestros. Incluso podría darse el caso en que hubiera que corregirlas. Lo importante para el epicureísmo era poder llegar a estado de ataraxia, y por eso, en uno de sus fragmentos sobrevivientes, Epicuro dice: «Huye de toda educación, hombre feliz, desplegando las velas de tu barca». En resumidas cuentas, el placer buscado
estaba más inclinado a un placer mental que uno físico. Se debían suprimir los deseos innecesarios como el ansia de poder, el deseo de fama o aquellos que podían surgir en ocasión de la vida política. Por otro lado, debían eliminarse aquellos miedos considerados como principales causas de conflicto en la vida. Según Epicuro, estos eran el miedo al castigo de los dioses y a la muerte. Epicuro consideraba que este abandono del contenido filosófico previo y anterior se da porque éste estaba anidado en un intelectualismo estéril y no podía dar cuenta del camino a la felicidad del hombre. Epicuro dice: vacía es la palabra de aquel filósofo por acción, de la cual no se cura ninguna afección del hombre, pues tal como no existe ningún beneficio propio de la medicina, si no expulsa las enfermedades de los cuerpos, del mismo modo ocurre con la filosofía, si no expulsa la afección del alma. Estos placeres a los que el epicureísmo se refiere son los siguientes. Placeres del cuerpo son aquellos que involucran sensaciones placenteras o de libertad respecto al dolor. Solo existen el presente. Placeres del alma son aquellos que requieren de un proceso y estado mental, tal como el sentimiento de alegría, la ataraxia y la aponía. Se considera a una persona epicúrea a aquella que practica un amor o disfrute moderado, honesto y sabio. Un epicúreo sabe de los distintos artes de la vida, del goce sexual en su moderación, del estado de calma o ataraxia e incluso formas de la aponía como ausencia de dolor y signo de felicidad. Sin embargo, es frecuente dar con un mal uso del término, especialmente cuando se confunde a una persona de prácticas epicúreas con una que practica el hedonismo y la búsqueda de los placeres fugaces, tales como los excesos del cuerpo y la mente. Incomodidad voluntaria, práctica estoica. La mente que se ha preparado para las cosas anticipadamente las asume con coraje. Séneca. Los estoicos tenían una actitud proactiva ante la vida. Es fascinante la forma en que pretendían imponerse ante las cosas con coraje y aceptación radical, en lugar de asumir las cosas desde un estado de víctima. Ellos tenían una visión filosófica que heredaron de Sócrates como su modelo a seguir. De alguna manera, su guía ética para vivir la vida se trataba de la práctica diaria para vivir una buena vida. Una vida autoexaminada con la intención de alcanzar la excelencia individual y como ciudadanos. Antes de iniciar, nos gustaría que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas de nuestras maravillosas enseñanzas. Comencemos. Podría resultar extraño hablar de la incomodidad voluntaria en un mundo en el que se ha impuesto la satisfacción inmediata. ¿Qué sentido tiene limitarse o privarse de un placer de forma voluntaria? ¿El objetivo no es acaso evitar cualquier incomodidad en lugar de buscarla? Los estoicos piensan que esto tiene mucho sentido. El estoicismo es una doctrina filosófica que promueve la tolerancia y el autocontrol como vías para alcanzar una vida placentera y equilibrada. La incomodidad voluntaria sería una vía para alcanzar esos objetivos loables. Los estoicos piensan que una de las claves de la felicidad es la moderación. También plantean que esta premisa conduce a la virtud y que, al mismo tiempo, la virtud hace que la vida sea más feliz. Dicen que en los excesos está la fuente del dolor. Señalan que la incomodidad voluntaria nos ayuda a conseguir esa moderación y esa virtud tan necesarias para vivir bien. Es una técnica estoica que reconoce la importancia de forzarse
a la incomodidad. Los estoicos alertaban sobre la búsqueda continua de la comodidad que ya infectaba la antigua sociedad romana. La gran mayoría de individuos vivimos en un estado de sumisión inconsciente, un exceso de comodidad, guiados por dos principios fundamentales. En nuestro control está nuestra actitud ante la vida, nuestras opiniones y nuestras acciones. Estamos llamados a vivir una vida con excelencia, manifestando nuestra mejor versión. Basados en estas dos premisas, los estoicos veían la vida como campo de entrenamiento para prepararse para lo que fuera que trajera el destino. Como decía el emperador Marco Aurelio, recibiendo los favores del destino sin orgullo y perdiendo las ventajas sin lamento. Pero, ¿para qué los estoicos practican la incomodidad voluntaria? Para formar su mente, para ganar resiliencia, para preparar su cuerpo para soportar lo que algunos creían imposible soportar, para reconocer sus capacidades y aprender a estar cómodos en la incomodidad. Ellos constantemente contemplan el orden natural, es decir, el funcionamiento natural del mundo exterior. A partir de ello, construían su cosmovisión, teniendo entonces expectativas más sólidas que les permitieran funcionar con virtud y armonía. Hay muchas cosas que suceden que se alejan de nuestro poder. Reconocer que el mundo nos ofrece infinitas posibilidades que algunas veces nos favorecen, mientras que muchas, por el contrario, nos afectan. Es fundamental para quien pretende vivir una vida con paz interior y con el entorno. Renunciar a cosas que disfrutas te ayudará a apreciarlas más. Con la incomodidad nos preparamos para lo peor. Ponemos a prueba nuestra templanza y apreciamos lo que poseemos. También sirve para darte cuenta que hay cosas que tenemos que no son para tanto. Séneca recomendaba dedicar varios días al mes a vestirse con ropa barata, comer poco y exponerse a los elementos, y preguntarse después, ¿es esto lo que tanto temía? Consigues más fortaleza física y mental, ganas en resiliencia y procrastinas menos. La resiliencia es la capacidad de sobreponerte a los obstáculos. Para los estoicos, cualquier obstáculo, reto o adversidad era objeto para ejercitar la virtud, para manifestar excelencia y seguir creciendo como humano. Epícteto, por ejemplo, utilizaba la metáfora del destino como un dios que asumía el rol de entrenador. Este entrenador nos pone a practicar con oponentes, a veces jóvenes y fuertes. ¿Para qué? Para convertirnos en atletas de clase olímpica, decía él. Esta simple perspectiva necesariamente enciende una actitud proactiva que libera el cóctel de estrés necesario para tener una experiencia más saludable y agradable ante las vicisitudes de la vida. Privarse de ciertos placeres fomenta el autocontrol con la incomodidad voluntaria y consiste en imponerse a uno mismo algún tipo de restricción. Podríamos decir, pasar por un mal rato, por situaciones exigentes o por experiencias difíciles, siendo esta una decisión personal. Lo que hacen las personas que, por ejemplo, participan en un reality show en el que tienen restringido el acceso a un determinado tipo de recursos. Sin ir tan lejos, los viejos estoicos, como el famoso filósofo Séneca, recomendaba reservar momentos para afrontar experiencias incómodas. Los estoicos dicen que es una forma de entrenarse en el popular arte de saber sortear la incomodidad. Muchas veces a lo largo de la vida, debemos pasar por situaciones difíciles,
Cuanto mejor toleremos las carencias y las frustraciones, mejor equipados estamos para gestionar esas situaciones con fluidez y, sobre todo, sin sufrir de más. De esta práctica existe todo tipo de referencias en el libro Cartas de un estoico, de Séneca, en el que él le ofrece consejos a Lucilo para vivir una buena vida según la filosofía. Séneca le recomienda a Lucilo en diferentes ocasiones utilizar el ayuno, los baños de agua fría y hasta dormir en la intemperie para ir formándose como estoico. En un mundo de tantas comodidades, nosotros nos podemos preparar para asumir las situaciones estresantes con disciplina y determinación. Tomar duchas frías, hacer inmersiones en hielo, exponerte a climas fríos con la menor cantidad de ropa posible, induce al cuerpo a un estado de estrés e inclusive dolor. Tu sistema nervioso se activa para pelear, paralizarse o huir. Mas con tu intención clara, puedes empezar a enseñarle a tu cuerpo quién manda y además aprender de lo que eres capaz, ganar niveles de tolerancia ante la adversidad y encendiendo recursos cognitivos en situaciones altamente demandantes. La incomodidad voluntaria puede dar mucha pereza. En esta edad moderna en la que vivimos, ya no tienes que moverte para comer, ya no tienes por qué pasar frío ni calor, ya no tienes que estar a oscuras. Este exceso de comodidad debilita tu cuerpo y tu mente. Vivir siempre en la comodidad y pasar sin una pena en el alma es ignorar la otra mitad de la naturaleza. Séneca. El frío es una gran herramienta y al mismo tiempo no es la única. Puedes inducirte a incomodidad voluntaria renunciando al alcohol, dejando tu carro en la cochera y caminando o usando la bicicleta, haciendo ayuno, tomando 2 tazas menos de café, yendo a acampar, eliminando el azúcar, caminar descalzo, subir por las escaleras, comer la fruta que menos te gusta, siesta en el suelo, no usar el teléfono durante un tiempo, quitar las redes sociales, realizar alguna actividad con los ojos cerrados, levantarte media hora antes, salir a correr lloviendo, leer cada día o levantar pesas. La incomodidad voluntaria no solo nos permite prepararnos para enfrentar situaciones exigentes, sino que además nos ayuda a identificar y valorar recursos que tenemos a nuestra disposición en nuestro día a día. En este sentido, es una práctica que nos vuelve más realistas, prudentes y conservadores. Hay 2 formas de llevar a cabo esta práctica. La primera es buscando vivir experiencias incómodas de forma deliberada. La segunda es renunciando periódicamente a experimentar el placer. En ninguno de los 2 casos se debe llevar a cabo acciones heroicas, sino actos cotidianos sencillos. En últimas, la incomodidad voluntaria es una forma de entrenar la tolerancia a la frustración. Esta es la capacidad para gestionar de manera adecuada las situaciones difíciles o muy exigentes, lo que supone no dejarnos llevar por el abatimiento, la ansiedad o la falta de confianza. Es una característica muy asociada a la resiliencia. Todos necesitamos desarrollar algún margen de tolerancia a la frustración, ya que a lo largo de la vida vamos a encontrarnos con deseos que no podemos hacer realidad, con errores o con limitaciones para obtener lo que nos proponemos. Esta práctica nos encamina para incrementar
cada vez más nuestra tolerancia a la frustración. Si bien someterse uno mismo a carencias o incomodidades supone un displacer, lo cierto es que a la larga ayuda a sufrir menos y a disfrutar más de lo que tenemos. Por eso vale la pena realizar esta práctica de forma moderada, como aconsejan los estoicos. El punto es que como especie, estamos en uno de los mejores momentos de la historia. Un momento en el que tenemos demasiadas comodidades que muchas veces damos por un hecho. Por ello y por tantas distracciones, se nos olvida que el mundo es implacable, es incierto, complejo y ambiguo, y no gira alrededor de nuestras necesidades ni nuestras expectativas. Para todo esto, debemos prepararnos si queremos vivir una vida digna, una vida en armonía interior. Pase lo que pase, la práctica deliberada e intencional de la incomodidad te permite recordar que aún en los peores escenarios tendrás tus mejores recursos disponibles y que muchas veces crees que no eres capaz de lograr muchas cosas. Pero la realidad es que debes creer más en tu potencial. Y con esto hemos culminado con las enseñanzas del día de hoy. Recuerda que puedes reflejar que te ha gustado el video con un like y opinando en la caja de comentarios. Nos encontraremos en otra ocasión con más de Diario de un Estoico.